vamos a resolver el problema 2 de la guía de circuitos eléctricos. Entonces tenemos este circuito donde cada una de estas resistencias son conocidas y debemos calcular la resistencia equivalente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar dónde hay un circuito en paralelo y dónde hay un circuito o resistencia, en serie y es resistencia en paralelo. Este es un problema que salió de una prueba del 2018-2019 y se debía calcular la resistencia equivalente y después otras preguntas más que las vamos a resolver más adelante. Ahora solamente nos interesa calcular la resistencia equivalente. Entonces, recordemos que resistencia en paralelo es cuando tenemos un nodo y de este nodo aparecen dos resistencias pero conectadas de esta manera que está así. Por otro lado, cuando las resistencias se encuentran en paralelo es cuando de un cable o de un conductor aparecen dos resistencias. Por ejemplo, este es un cable, aparece una resistencia y después por el mismo cable aparece otra resistencia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar y atacar el problema desde adentro hacia afuera. Eso es muy importante. Por lo tanto, acá hay un recuerdo y ahora vamos a calcular o a identificar cuáles son los sistemas paralelos en la resistencia en paralelo y cuáles son las en serie. Entonces aquí tenemos una resistencia en serie, o sea en paralelo, tenemos una resistencia en paralelo. Después, cuando encontremos esta resistencia en paralelo, vamos a tener una resistencia equivalente. Por lo tanto, esta resistencia equivalente con esta resistencia van a formar una resistencia en serie. Por otro lado, aquí tenemos una resistencia con otra resistencia que están en serie y vamos a encontrar otro R equivalente. Por lo tanto, el R equivalente que está entre esta y esta resistencia va a estar en paralelo con el R equivalente de estas resistencias de acá. Y vamos a calcular esa resistencia en paralelo, la que está de todo este sistema, y vamos a encontrar después la resistencia equivalente entre esta resistencia equivalente y ese R0. Entonces, como lo teníamos antes, este es el problema. Y acá tenemos una resistencia en paralelo, después tenemos una en serie, paralelo y vamos de adentro hacia afuera. Lo primero que vamos a resolver es la resistencia que se encuentra en paralelo aquí, entre R3 y R4, entre R3 y R4, paralelo, el R equivalente, utilizamos la fórmula. Por lo tanto ya tenemos el R equivalente de 3 y 4. Ahora que ya encontramos ese R equivalente, queremos encontrar el R equivalente entre 3, 4 y R1. Por lo tanto, dibujo el R equivalente 3, 4 con el R1, están en serie y simplemente tenemos que sumar la resistencia R3, 4 con la R1. Luego que ya tenemos la resistencia equivalente de todo este sector o esta zona que está acá, vamos a calcular el R equivalente entre el R2 y el R5, que sería eso que está ahí, entre el R3, entre el R2 y el R5. Por lo tanto, solamente lo sumamos. Y ahora ya tenemos el R equivalente de esta zona y de esta zona. Por lo tanto, podemos hacer un sistema en paralelo entre ambas zonas y vamos a llegar a lo siguiente, que el R equivalente 1, 2, 3, 4, 5 es igual a 1 partido 1, 3, 4 y R2, 5.
utilizamos la fórmula y finalmente reemplazamos o utilizamos el sistema en serie final, que sería el R0 con el R equivalente de esta zona que está acá, y llegamos al R final, R0 más R equivalente 1, 2, 3, 4, 5.